Para mí esto es importante, el quitar toda esta decoración que quizás se ha puesto durante muchos años en la mediunidad. Para mí, la mediunidad será el WhatsApp del siglo XXII. Entonces, estábamos haciendo el en vivo en Instagram y arriba todo el rato aparecían 1101 seguidores y alrededor de eso, o sea, bajaba y subía, 11 todo el rato, ¿no? Bajaba 10 como mucho, subía 10. Entonces, llega un momento en el que de repente pasa a 40. Y luego, y al segundo vuelve a subir a 11. Entonces fue como, qué raro. Y luego me di cuenta que los comentarios, apenas había comentarios. Entonces, si hubiese 1000 personas conectadas al envío, habría muchísimos. Y había un comentario cada minuto, cada tanto. Entonces dije, ostras, ¿sabes qué? Creo que tu hija Sofi se está mostrando a través de los números. Y estaba 10 números por debajo, más o menos. Entonces dije en vivo, está grabado, dije, por favor, Sofi, ¿puedes subir al 11 de nuevo? Y en 5 segundos había subido al 11. Cuando provenimos de una familia muy estructurada y racional, nos cuesta mucho entender que puede haber cosas que desde la razón no logramos comprender, que nuestros ojos físicos no pueden ver. Y cuando en ese momento nos hablan de mediums, normalmente lo asociamos con charlatanes o estafadores, hasta que en un momento en la vida nos ocurre algo profundo, algo íntimo, intenso, que nos hace remecer de base y replantear completamente la forma en que enfrentábamos la vida o veíamos estos temas. Incluso podemos llegar a dedicarnos a lo que nos dedicamos hoy en día. Eso me ocurrió a mí hace muchísimos años atrás, pero no solo a mí, también le ocurrió al invitado que tenemos hoy. Con él abordaremos este tema y toda su experiencia como medium. Iker, bienvenido a Lo Invisible. Hola. Muchas gracias, Esteban. Iker, ¿cuál fue tu primera experiencia como medium? Que recuerdes. Vale, pues ahora quizás pensando un poquito atrás, sí que había 2 o 3 cosas que pasaron raras en mi vida hasta descubrir que yo podía comunicarme con los fallecidos. En el 2013, un día más tarde de fallecer mi abuela paterna, estábamos en su casa después del funeral y nos pusimos toda la familia en círculo para hablar, simplemente para recordarle y hablar de cosas. Entonces, cuando estábamos hablando, de repente escuché desde su habitación que decía chiquitas, una vez lo dijo. Y es como ella llamaba a mis primas, que también estaban ahí en ese círculo. Fue raro, pero la verdad es que como no pensaba que esto podía existir, como que no le di demasiada importancia, pero resulta que estaba grabando esa conversación porque me gustaba mucho lo que estaban contando y esa noche dije, voy a revisar a ver si se ha grabado esto, ¿no? Si es algo real o es algo imaginario de mi mente. Y nos ponemos a analizarlo y resulta que no se escucha esto de chiquita, sino que se escucha en 3 ocasiones como dice marcho, que era la forma en la que ella tenía de decir me voy. Era el mismo tono, además ella había sufrido en los últimos días o años problemas respiratorios y tenía que hablar así como muy bajito, como... entonces, claro, yo esto es algo que lo dejé aparcado y no sé, no le di importancia, ahora no lo entiendo por qué, pero bueno, sí, porque tampoco sabía. Para mí los mediums eran charlatanes, eran gente sacadineros, vendehumos, gente que salía por la tele, la farándula, todo esto, ¿no? Entonces fue en 2023 cuando investigando, o sea, cuando viendo el TikTok descubrí a una medium que era una medium normal, en el salón de su casa, vestida normal, con pruebas evidenciales, que tampoco se conocía que eso podía existir, y me llamó mucho la atención dentro de este rechazo, ¿no?, que tenían los mediums, y me llamó la atención y dije, voy a probar a hacer una sesión, a contratar una sesión para ver qué pasa, porque yo soy muy curioso y aunque no lo creyese, pero quería probar si era real o no. Y en esta sesión fue maravillosa. Aparecieron todos mis muertos, 5 en concreto, que eran para mí los más importantes, sobre todo mi abuela materna, enseñándome algo de su mano que era muy clave, que solo sabíamos ella y yo, una broma que teníamos. Entonces, claro, después de ese día, mi cabeza era como, ¿qué hago? ¿Cómo encajo esto en mi vida, no? ¿Qué espacio le doy? Entonces, casualmente, al mes siguiente ella hacía un curso de introducción a la mediunidad.
Y me puse a hacer este curso y resultaba pues que con cierta facilidad me venían cosas. Por supuesto que al principio no es como ahora, ¿no? Cuesta un poquito más que te lleguen las pruebas. Pero me llegaban muy bien las pruebas y de hecho yo me sentía siempre inferior porque el resto de compañeros o habían tenido experiencias de niños o habían visto a sus abuelos fallecidos delante suya. Entonces yo todo eso no tenía y me sentía como inferior, ¿no? Y fue un subidón cuando descubrí que yo también podía hacer esto de forma natural. Después de eso seguí haciendo 2 cursos más, un poco más profesionales, por así decir, más profundos, ¿no? Y descubrí que eso era mi pasión, que era lo que me hace feliz, ayudar a la gente de esta forma tan rotunda, de esta forma tan diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados quizás. Y tan clara quizás, ¿no? Cuando yo empecé en el camino de la mediunidad fue increíble porque todo se fue abriendo. O sea, yo siempre digo que es como si fuese con pies de mantequilla. Te llama uno para hacer una entrevista, te llama otro para hacer una sesión. O sea, todo es como que va fluyendo. Y eso nunca en mi vida lo había sentido. Nunca había sentido que estaba haciendo mi misión de vida. Fíjate que es interesante lo que planteas porque yo entiendo que cuando todos tenemos algo que hacer acá, es parte de nuestro plan de alma, yo le digo así, y cuando uno se encausa en eso, todo fluye. Yo le llamo flujos sincrónicos beneficiosos. Y cuando uno se desencausa, todo se entrampa, todo se traba, todo se complica. Brutal. Eso es muy cierto. Entonces por lo que yo entiendo, para ti no fue muy traumático como le ha pasado a otros medium que se lo cuestionan mucho, o sea, como que tú te abriste de lleno así. Claro, yo tengo la suerte de que no he tenido esas pesadillas en la infancia, de que no he tenido este trauma, ¿no? En mi infancia con los fallecidos, de ver cosas desagradables. Como no lo he tenido y toda mi vida estaba ahí en un segundo plano, bloqueado o donde sea, pues tengo esa suerte, ¿no? De que me acerco a la mediunidad con amor, con respeto y quitando todas estas partes de negatividad, de bajos astrales, todo esto. Así es. Oye, pero fíjate que bueno, tú dices que no tienes recuerdos quizás de experiencia de niño, pero yo me atrevería a decir que seguro tienes. Lo que pasa es que o se te han olvidado, o probablemente como no lo asociabas con estos temas, lo entendiste de otra forma. Pero yo me he dado cuenta que la gente que es medium y es un medium ostensivo, en general siempre, o sea, todos los que yo conozco han tenido experiencias de niño. Y muchas veces con el tiempo a uno le calza. Porque yo también pensaba al comienzo como que no, yo no tenía experiencia de niño. Pero después mi mamá me decía, pero como no, así como imagínate lo que te pasaba. Y yo decía, sí, tienes razón. No lo asociaba con mediunidad. Pero es algo como bastante habitual, fíjate, Iker. Sí, para mí eso es un dilema que suelo tener siempre, ¿no? ¿Esto es innato o esto es algo que ha nacido después? Claro, sí que es verdad que yo no recuerdo demasiadas cosas de pequeño. Sí que hubo una vez que soñé con una bruja que venía por el pasillo y cuando me desperté muy asustado, pues me dolía mucho un tobillo. Me dolía el tobillo porque era el que me estaba agarrando esta bruja, ¿no? Entonces, sí que eso fue raro. Y como tú dices, vas descubriendo cosas, quizás ese es el momento en el que estoy, ¿no? Voy descubriendo cosas de mi infancia con las que intento llegar a esa conclusión, si esto es innato o no, pero no me cerraría a una cosa o a otra, también sí que tenía muchos momentos de pesadilla, pero claro, no sé hasta qué punto esto es algo normal en los niños o no. ¿Tú cuántos años llevas en la mediunidad o ya entendiendo que eras medium y todo eso? Más o menos. Pues muy poquito, desde 2 años casi, no llega a 2 años, desde marzo del año pasado. No, del año pasado, no, desde marzo del 2023. Bueno, a mí me costó por lo menos 5 años como empezar a encajar las piezas del puzzle y entender así como, ok, esto era, ahora lo entiendo. Recordar cosas, también que me plantearan cosas que yo había olvidado, pero yo pienso que es algo que hay ahí, de pequeño. ¿Cuál Eso, perdona, sido... eso para mí también es algo que me extraña como mucho, ¿sabes? Que en 2 años, en menos de 2 años, este avance tan fuerte de llegar, o sea, ahora por fin me estoy dedicando a media jornada a esto, es como que si llevase toda mi vida haciéndolo. Claro, porque lo tienes innato y cuando uno lo tiene innato lo tiene de siempre. Eso es clásico de los mediums reales, digamos. Oye, ¿cuál es tu experiencia, la experiencia que más te ha impactado, la más chocante, relátanos eso así? Pues
Hay muchas y mi memoria la verdad que es muy mala. Hay una que cuento siempre, pero es que para mí fue muy importante porque era de las primeras experiencias fuertes que tuve. Esto fue la madrugada de un sábado a un domingo de noviembre de 2023, si no me equivoco, en la que me despertaba cada hora y media, me despertaba sobresaltado y tenía la sensación de que algo había pasado, con olor a quemado también. Y Mm. al final de esta noche soñé con una casa, porque tengo bastantes sueños, bastante mediunidad onírica. Soñé con una casa en la que era como una visita de una inmobiliaria. Me mostraban la casa y abrían la ventana y había un hórreo en la parte de abajo, justo pegado a la derecha. No sé si sabes qué es una Mm. estructura de Galicia y de Asturias para guardar, antigua, ¿no? Para guardar el pienso y las hierbas y demás. ¿Como un Y sótano? había, no, 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 es una estructura, es como una mini casa sobre pilares para que esté alejada de la humedad. Ah, ok. Sí, y había esto, que es muy característico, que es raro, y luego veía también un órgano de una iglesia. Ujú. Entonces, durante toda esa semana, yo tenía la sensación de presencia de un chico de unos 20 años pelirrojo. Y no supe, en todas esas sesiones a nadie le hacía sentido, pero en la sesión del miércoles lo volví a nombrar y la chica, no me hace sentido, pero una hora después me escribe, ostras, acabo de darme cuenta de que esto que estabas escribiendo es mi amigo que murió hace muchos años, cuando él tenía 20 años, tal. Mm. Y resulta, bueno, él era pelirrojo, y resulta que esta casa que me enseñaban, se la describí, me dice, es que me estás describiendo exactamente cómo es mi casa. Y de hecho, si abro la ventana, hay un hórreo debajo y al otro lado de la calle está la iglesia, que cuando hay misa tocan el órgano y se escucha en mi casa. Y me pasó fotos y tal. Entonces fue para mí sorprendente y además esa madrugada del sábado al domingo era la madrugada en la que el chico hacía el aniversario de muerte. Entonces, Cuando para tú mí tuviste la fue experiencia con él estaba de aniversario. eso es. Era la Wow. muerte en la que había, la noche en la que él había fallecido en un accidente de coche. O sea, como que se había anticipado al hecho, fíjate. Se había Sí. anticipado a la situación. ¿Te has dado cuenta que normalmente desde el otro plano como que arman las piezas del puzzle para que llegue el momento perfecto? A veces se pueden presentar antes, para la gente que no sepa, y después tú no sabes de qué forma, en forma a veces muy aleatoria, parece muy mágica, aparece la persona correcta. Cosas así se van, ¿no? Como esta Sí. magia tan particular. Sí, mira, eso se da muchísimo. Yo que no tengo mucha memoria, me suele pasar Mm. que estoy por la mañana yendo a mi trabajo normal y de repente noto la presencia de alguien al lado, ¿no? En mi coche. Y qué raro, si hoy no tengo sesión, no tengo nada, y pum, resulta que se me había olvidado agendar una sesión. O que incluso me iba a juntar con alguien que quería que hablase con su fallecido y pasa esto, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuve una entrevista en la que, y tenía todo el rato una sensación de presencia horas antes, pero yo pensaba, si no vamos a hacer sesión de mediunidad, si es solamente una entrevista para charlar. Y al final de la entrevista me dice el entrevistador, oye, ¿te apetece que hagamos mediunidad? Fue como, vale, ahora lo entiendo. ¿Por qué llevaba este fallecido aquí tanto rato? Mira, interesante. Oye, Iker, ¿tú conectas siempre cuando vas a tener una sesión o no siempre? ¿Cómo lo llevas? Y si no conectas siempre, ¿qué haces cuando no logras conectar? Pues es muy interesante esta pregunta, ¿no? Porque siempre en las escuelas que yo he estudiado siempre se dice que hay un 10%, un 20% de sesiones fallidas que por algún motivo no Mm. se dan. Sí que quizás cuanto más atrás miro en el tiempo, más sesiones ha habido fallidas, más probabilidad de fallo. Quizás como que vas perfeccionando, vas hilando y te das dando cuenta cuáles son los fallos o por qué no está llegando esta comunicación. Y la verdad es que toco madera, pero últimamente no hay sesiones fallidas. Sí que es verdad que hay sesiones en las que siento que el fallecido no le caigo bien y no quiere hablar conmigo. Entonces, si esto pasa, pues les digo, mira, os devuelvo el dinero, buscar otro medium, les recomiendo a alguien, porque eso sí que lo siento, que a veces hay fallecidos que no quieren, que no soy el medium adecuado para ellos, ¿no? Pero en general la verdad es que están fallando muy poquitas. También a mí voy a contar algo, me voy a sincerar, porque creo que es importante también para otros mediums. Hay algo que me pasaba, que es algo de mi ego, en verdad, es algo de mi cuerpo, ¿no? Que cuando un consultante no era como yo quería, o no respondía a mis expectativas, o no sonreía, o no me parecía una persona agradable, pues yo me cerraba, ¿no? Me cerraba inconscientemente, entonces Mm. me llegaban muy mal las pruebas y todo esto hacía que la sesión fallase.
Una vez que he tratado esto y me he dado cuenta que se puede revertir, pues he mejorado muchísimo en esto. Porque, ¿qué pasa? Que a veces la gente viene con muchísimo dolor y ese dolor no te permite estar con una sonrisa, no te permite ser una persona simpática. Entonces, superando esta barrera, ¿no? de esa cara seria que puede tener al principio, normalmente una vez que ya hay algunas pruebas evidenciales que dicen, vale, sí, es mi hijo, es mi tal, es cuando ya pueden abrir esa puerta, ¿no? de intimidad, porque al final estamos tratando con cosas muy, muy íntimas de la gente. Claro que sí. Fíjate que yo he escuchado de mediums que dicen que el consultante o la actitud del consultante repercute en el éxito o fracaso de una sesión. Y yo opino como tú. Yo creo que el consultante no tiene nada que ver con eso, porque el, yo he tenido experiencias con consultantes que son muy poco empáticos y funcionan muy bien, o muy escépticos y son las Mm, mejores porque quedan muy sorprendidos mm, cuando funciona muy bien una sesión, claramente. Y yo tiendo a pensar que en esos casos es más el medium que tiene cierto conflicto, ¿no? Y el mismo medium se bloquea a sí mismo. Se entra como en una situación compleja, pues claro, porque no es muy agradable cuando tienes a alguien que tiene esta actitud, ¿no? Así como cuestionando un poco. Pero yo creo que es importante entender que no tiene que ver con eso, y si la sesión se tiene que dar, se va a dar igual. Da lo mismo con quien sea. eso Ahora, es. también lo Y que yo también, veo es que hay sesiones que uno nunca, no todas las sesiones son iguales y tú lo sabes, ¿no es cierto? Hay sesiones que uno fluye mucho mejor y está mucho más. Y hay otras que son más trabadas y hay otras que, por lo menos a mí me pasa, que no se dan nada más. Y yo siento que es natural que no se den. O sea, si es que hay alguien que es médium y lo está viendo, es natural que de repente no logre conectar, porque esto es como tomar, armar una cita. No siempre la gente va a poder o va a querer estar en la cita. Y tiene claro. que haber una razón para que esté también. Sí, sí, eso es. Yo a veces pienso, pues estará haciendo algo más importante que ahora mismo no podemos ver que tiene más importancia en verdad que esto que está pasando, pero es así. Y también hay veces que los consultantes pues están muy obcecados o van de medium en medium buscando una respuesta que nunca van a encontrar. Entonces, en estos casos parece que también el fallecido dice, no, no, no es el momento de que hagas una sesión. Y luego esto que hablo, perdona, que hablo mucho No, y que no, no. habla tranquilo si tú eres el entrevistado. Mira, esta semana, el lunes pasado, tuve un consultante que de primeras parecía complicado. Él, nada más empezar, cerraba los ojos y le expliqué, a ver, que normalmente el que cierra los ojos para concentrarme soy yo. Y él me dice, claro, pero es que yo también quiero poner toda mi energía y quiero que esto salga bien. Y fue como, vale, es verdad, me parece raro, pero es verdad. Y él era muy serio, no se emocionaba mucho con las pruebas, que a mí me gusta mucho eso, ¿no? El drama, quizás. Entonces, pues fue como, vale, lo permito. Estoy de acuerdo que si tú quieres tomarlo así, está bien. Sí que a mitad de la sesión le dije, ¿qué esperas de la sesión? Porque me daba la sensación de que tenía algo interno, un bloqueo, un enfado. Y eso, ¿qué esperas, ¿no? de la sesión? ¿Qué, para ti, qué necesitas de todo esto? Y también le dije, mira, eres el consultante más serio que he tenido nunca. Y esto fue como, ¡fum!, abrió la puerta, desmontó un poco la seriedad y fue una sesión muy bonita, en verdad, y llena de pruebas Mm. evidenciales muy fuertes. Pero sí, es esto que dices tú. Y también te quería decir otra... Sí, también hay algo que he observado que me pasaba, que es cuando el consultante no me cae bien y yo lo critico. Qué señora tan rubia, qué pija, qué vieja, qué joven, qué mayor. Cuando tengo este diálogo interno, es como si sus propios fallecidos estuviesen escuchando esto y dijesen, tío, eres un gilipollas, no quiero hablar nada contigo. Esto también es algo que he trabajado y parece que está funcionando muy bien. Hacerlo Así desde el es. amor real, no desde el amor superficial. Fíjate que yo cuando tengo sesiones casi nunca miro al consultante, siempre estoy mirando el piso, o para no dejarme influenciar por su gesto, por su actitud, ¿entiendes? Como yo estoy Sí. como allá y acá y yo solo transmito, pero no estoy como pendiente de cómo está, si está. De repente, claro, miro cuando es más empático, pero trato de no mirar mucho, fíjate. A mí por lo menos eso me ayuda.
Sí. Oye, ¿y esa experiencia con esa persona que era muy seria es la experiencia más compleja que has tenido en mediunidad o has tenido alguna así que pudieras relatar como muy compleja? Hay más complejas, sí. Estoy pensando qué puedo contar y qué no, pero creo que sí que se puede contar. Mirad, he tenido una temporada de estar 2 semanas con fallecidos que hacían la sesión o esa sesión se daba porque ellos se habían suicidado y su ¿Mm? causa de muerte no estaba clara o el consultante, su familiar, su ser querido no quería ver esta realidad. Entonces eran sesiones en las que a mí enseguida me llegan que se habían suicidado, la Mm. forma en la que se han suicidado y tal. Entonces pregunto, ¿puede ser que él haya decidido quitarse la vida o dejar de vivir? Y hubo la última, que ella se puso a llorar y me dijo, es eso lo que quería oír, es eso lo que quería oír. ¿Qué pasa? Que yo, como no tengo filtros en general, me cuestan mucho los filtros, pues imagino que los fallecidos también me buscan por esto, ¿no? Para dar las malas noticias o las cosas que necesiten decir de verdad. Hay mediums que dicen, no, es que hay que filtrar, hay cosas que nos muestran que no hay que decir, pero claro, yo pienso, si nos las están mostrando es por algo, si están invirtiendo su energía en que esto llegue, tiene que ser por algo. Entonces yo me dejo llevar por eso y la verdad que fue una experiencia muy fuerte porque además yo le relataba cómo él se había atado una soga al tobillo para hundirse y, y ella me confirmó que la policía le había dicho que tenía una marca de soga en el tobillo. ¿Tú ves? Sí. Fíjate que yo también cometí el Y error cuando comencé de filtrar, pero una cosa absurda porque nosotros primero no vamos a entender el contexto. Solo tenemos información limitada, ¿no? De la experiencia. Entonces hay cosas que para nosotros quizás no son tan relevantes, pero para el consultante sí. Pero hay cosas que yo creo que hay que comunicar. Yo creo que comunicar todo lo que uno percibe en la medida que uno esté bien conectado y uno saber que está bien conectado. Esa es mi impresión, ¿no? eso es. Oye, y Estar seguro, sí. Estar seguro de estar conectado, sí. sí, y tratar de no preguntar tanto, sino que decir más. Mm. ¿Tú qué piensas con respecto a los mensajes en las experiencias mediúnicas? ¿Son importantes los mensajes? ¿Qué opinas? Porque hay mediums que consideran que basta con dar datos o pruebas de vida y que con eso ya está y es una sesión que es lograda. Yo tengo otra impresión, pero ¿qué opinas tú al Claro. respecto? Mira, yo intento construir mi propia mediunidad en Ujú. base a ciertos errores o mi forma de ser. No me dejo llevar por una doctrina que dice esto tiene que ser así, sino que intento eso, buscar esta forma que funcione. Y a mí siempre, siempre, siempre me han llegado mensajes. No son mensajes de escribir un folio entero, pero sí 2 o 3 líneas. Sobre todo hago un pequeño descanso en la sesión y en ese descanso aprovecho para canalizar algo, ¿no? E incluso muchas veces estoy con otra tipografía que no tiene nada que ver a la mía, mucho más bonita y Mm. entonces, ¿cómo no lo voy a decir? Sobre todo lo digo al consultante porque veo que hace sentido. El 90% de las veces estos textos hacen mucho sentido, ¿no? Entonces, si hay que dar mensajes, se dan. Yo estoy a favor de esto. Sí que es verdad que tiene que haber una base sólida de evidencias, una base sólida de que la sesión esté funcionando bien y quizás en la mitad, un poquito más adelante, introducir estos mensajes. Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate que hay mediums y los mediums más extraordinarios que yo he visto, que han sido pocos, muy pocos, dos, Ujú. diría. Y no son los más famosos. Y fíjate que normalmente dan mensajes, pero los mensajes son tan específicos que las pruebas van en el mensaje. ¿Entiendes? Es como... Eso es, Entonces eso no es es. como que hacen una división, voy a dar pruebas de vida y después mensajes, sino que es como hilan un relato y en el relato van todas las pruebas. Pero es gente que conecta muy desde la clariaudiencia en general, muy potente. Sí. Sí. Y eso intento siempre, ¿no? Pues estoy con la tía María, por ejemplo. Pues eso es como clave, ¿no? Su tía tiene que estar fallecida y tiene que llamarse María. Intento siempre que ese mensaje tenga una connotación de evidencia, sí. Claro. ¿Y qué opinas de la gente? ¿Qué opinas de? Porque yo he visto por ahí en redes sociales que hay gente que hace como sesiones de mediunidad, pero solo dan pruebas, pero
Hmm. ¿Qué Bueno, opinas con yo, respecto a eso? al igual que las personas, me parece que no hay nada que sea al 100% correcto, ni lo que yo Ujú, estoy haciendo tiene que ser lo que el resto tiene que hacer. Entonces, es que es como la comunicación entre las personas. Hay gente que habla de una forma, otros que critican mucho, otros que solo dicen cosas bonitas. ujú. Entonces, para mí, todo está bien si los fallecidos dan esas evidencias y, sobre todo, si el consultante siente esta conexión, que es lo importante, ¿no? Y le sirve para su vida. Claro, pues me parece muy respetable porque he estado mucho tiempo, he hecho muchas sesiones así, ¿no? Con solo pruebas, pero para mí falta un puntito. Sí que es verdad Sí. que me choca mucho que hay muchos consultantes que buscan el mensaje, sobre todo, el mensaje, en Ujú, vez de que se apoye en pruebas, el mensaje. ujú. ¿Tiene algún mensaje no sé quién para mí? Entonces, esto supongo que es por las creencias anteriores al espiritismo, o sea, del espiritismo y todas estas cosas. Ujú. Pero entonces a mí no me gusta centrarme tanto en esto. Cuando me dice, ¿tiene algún mensaje? Sí, tu papá dice que está muy orgulloso y que te quiere mucho, que lo estás haciendo muy bien. Para mí se queda cojo esto. Sí, sí, pero eso puede ser muy importante para alguien. Y a mí Claro, se me queda cojo, por ejemplo, cuando la gente da solo pruebas, así como, "Ay, ayer te cambiaste, pusiste los zapatos cambiados". Yo no creo que vengan del más allá a dar solo datos y no transmitir nada más profundo que eso. Entonces, claro. por eso yo creo que los mensajes son muy claves. Y yo lo digo desde mi propia experiencia porque también pasé años funcionando solo dando datos y no entrando en los mensajes cuando de repente abrí un poco la cabeza y me di cuenta, bueno, uno tiene que fluir como le nace y sin Eso tener es. ninguna estructura. Y cuando tú lo haces así, es perfecto. Claro, sí, sí, sí. Si te dicen, dile que no sé qué, no sé cuántos, pues, ¿cómo me voy a negar a esto, sabes? Además que no hay un gurú a quien seguir ni tampoco una forma correcta de hacer la mediunía desde mi punto de vista. Tú, desde tu punto de vista, ¿crees que existe una forma correcta de hacer la mediunidad? Sí, sí, hay una forma correcta que es desde el respeto y desde el amor. Todo lo que Ah, sí, sea sí. priorizando la parte económica o Ujú. priorizando el ego, yo la dejaría de lado y no le llamaría mediunidad. Exactamente, sí, en ese sentido compartimos, pero no hay como una estructura, una forma correcta y esta es la forma y de aquí no se sale porque si tú te sales ya no es lo mismo, no sé. Claro, para mí es como hablar entre personas. Entonces, Ujú. alguien puede estar muy molesto porque esta persona se está comiendo la letra R, por ejemplo, porque tiene un problema en su aparato fónico, ¿no? Y Ujú. dice, se come la letra R. Y puede haber alguien a quien le moleste muchísimo, que no esté sabiendo decir ratón como suena, ¿no? Pero es que Ujú. cada uno somos diferentes personas y, por ejemplo, los dialectos o los idiomas, pues nacen así, ¿no? Con los errores o con las cosas no correctas. Así es. No, yo creo que la mediunidad es algo vivo, ¿no? Y que no se puede hacer una estructura, ni una forma, ni... eh, cuando yo, desde mi perspectiva, cuando uno le mete mucha estructura y forma, lo que hace es como perder la capacidad de conectar desde la mediunidad, desde quien tú eres, que no es mental, no es racional ni es estructura. Cuando la gente empieza a trabajar mucho con la estructura, se va a limitar a sí mismo, y por lo menos en este campo, porque este campo Sí, no es física, no es ingeniería en construcción, en metalurgia, ¿no? Que sí necesitas como una estructura y matemática. Esto no, esto es como mucho más abierto, ¿no? sí, de hecho, mira, hay mucha en los cursos, ¿no? Que yo he tomado, pues te dan como unas tablas de pruebas, cosas a las que puedes recurrir para hacer una Ujú. sesión, ¿no? Incluso hay algunas que van como ordenadas para pautarte la sesión. Y hay gente que, sobre todo al comienzo, ¿no? Hacía prueba uno, le pedía al fallecido, dime no sé qué, prueba 2, no sé qué. Claro, esto lo hace totalmente antinatural. Es como un Completamente. interrogatorio. Claro, imagínate tú, estás al otro lado, quieres conectar con tu ser querido y va a llegar así un Solo tienes cinco interrogatorio. minutos. Sí, 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 imposible, es verdad, es verdad. Oye, ¿y cómo, cómo tú puedes distinguir, sabes la diferencia, por ejemplo, entre cuando conectas mediúnicamente y cuando estás conectando psíquicamente?
No, yo soy nuevo en esto, no tengo Ok, mucha idea. ya. Para mí, pues lo que sobre todo intento es que sean pruebas del fallecido, evidencias del Ya. fallecido que no sean del consultante. Intento no dar más de 3 pruebas más o menos que hablen de pruebas póstumas o de cosas del consultante. Pero Sí. no soy un maestro ni tengo esta teoría súper aprendida. La verdad es que soy Ujú. más bien un novato y no sé muy bien distinguir entre una cosa y otra. Pero un novato que por lo que he visto, con mucho potencial, objetivamente. Sí, pero quiero decir, Fíjate que no estoy metido en la espiritualidad, en todo esto, en este mundo, ¿no? mm, Entonces, pues hay mucha información que me falta, claro. sí, pero por ejemplo, la lectura a campo no tiene que ver con lo espiritual, es parte de la percepción extrasensorial. Nosotros podemos Ujú. conectar con el campo de información de una persona y obtener información, y también podemos conectar mediúnicamente con un tercero, que es otra cosa. Y la diferencia en Ujú. términos generales es que cuando nosotros conectamos con un tercero sentimos una fuente de información que es distinta al consultante, sentimos una emocionalidad, una carga emocional en lo que te Ujú. están transmitiendo. Muchas veces sentimos la sensación de presencia, y cuando conectamos psíquicamente tenemos información, pero no sentimos a este tercero, no sentimos que es una fuente externa. Muchas veces no Sí, sabemos reconocer la fuente, y aparte de eso es fría y dura. Tengo información, pero no sé de quién ni de ujú. dónde, y es una información que no tiene ninguna carga emocional y Pues normalmente es intrascendente. debe ser mediunidad lo que hago porque sensación de presencia tengo casi siempre. ¿Tú ves? Suelo ver, pues viene tu abuelo, viene tu padre, viene un hijo. Ujú, Entonces, carga emocional muchísima porque soy muy empático y me muestran esto. Cada ujú, vez que tengo que hablar de un tema, de una prueba, digo, esto lo está sintiendo de forma triste. Por ejemplo, me está hablando de ujú, esto, de esta maleta, pero lo habla de una forma triste. Y también tengo mucha... me muestran su causa de muerte de una forma muy clara, ¿no? Pues un ujú. ictus, un dolor de una cabeza. Yo lo siento en El el cáncer, cuerpo eso es, el cáncer, pues corporal. está, es un código muy Ujú, concreto, el dolor en el corazón. Entonces, mm, entiendo que es mediunidad por esto, ¿no? Y sobre todo también porque tengo mucha conversación con el fallecido. Por favor, muéstrame qué es lo que te gustaba hacer, muéstrame cuál era tu oficio, mm, en qué fecha naciste. ujú. Entonces, entiendo que es mediunidad por esto, ¿no? Porque hay una conversación. Fíjate que yo antes, al comienzo, cuando comencé, hacía un poco lo mismo que tú, como trataba como de interrogar, pero con los últimos años ya como que no interrogo, sino que las cosas llegan, ¿entiendes? Vale. Y no sé cómo lo haces tú, pero yo normalmente al comienzo entro con de estructura de personalidad, como siento una persona, rango etario, mayor que tú, una generación, 2 generaciones mayores, femenino. Entiendo como la causa de muerte, primero si es como algo rápido o lento, como abrupto o no. Siento en el cuerpo la sensación, y las sensaciones las asocio con ciertas dolencias, por ejemplo, a cáncer de páncreas, aneurisma cerebral, porque eso te lo da la experiencia. Y finalmente lo que ocurre es que eso básicamente como partió, y la sensación está de quién es, digamos. Y a veces Mm. nombres también pueden aparecer. Siempre entro por ahí, y es como que eso abre las puertas. Pero antes preguntaba, y ahora fíjate que llega solo. Eso, Sí. la mediunidad siempre cambia para la gente que está viendo acá. No es siempre igual, no es estático. Y lo que te sirve hoy, mañana puede que necesites otra cosa diferente. Mm. Y Exactamente. sí, hago. Mi comienzo es igual, es igual. Tratar de identificar con esas pruebas causa de muerte, nombres y fechas. Para mí es lo más importante para identificar. Y después, También. más o menos hago la mitad, voy haciendo preguntas para tratar de identificar al máximo. Y Ujú. sí que es verdad que más o menos la mitad intento dejarles, yo le llamo tiempo libre. Es ahora decirme lo que necesitéis, porque sí que es verdad que si nosotros les condicionamos toda la sesión y ellos nos quieren hablar del bosque en el que hay enterrada una caja yo qué sé, con oro, pues les estamos condicionando mucho. Claro que sí. Y yo creo que al final hay que dejar fluir nada más, así como cada vez como con el tiempo me he dado cuenta que uno tiene que dejar fluir lo que va percibiendo, lo va diciendo y ya está. No hay más ciencia que eso. Eso es. Y fíjate que con respecto a la lectura psíquica, a mí me llama la atención porque como veo muchas sesiones que son solo pruebas de vida,
Alguien que logra desarrollar la lectura psíquica puede entregar muy buenas pruebas de vida y en lectura psíquica no hay mensaje. Eso me llama la atención. Mm, Entonces, es algo como, creo que a veces sí, se forma se gente confunde. o hay gente que confunde el psiquismo con la mediunidad, porque así ha sido formado, ¿te fijas? Sí, sí, fíjate que no creo ni que sea en muchos casos ni siquiera malintencionado, sino que es No, no, la no, forma en claro la que que lo he no. aprendido. Claro que no, Mm, es la forma que he aprendido. Y si sí, aprendiste así y tienes el feedback, vas a entender que eres medium, pero tal vez no lo eres. Y, y la lectura psíquica no tiene nada de malo, pero es bueno para terapeutas, para otro tipo de trabajo, pero no es mediunidad. ya. Eh, Yo la verdad es que no entro en ese jardín porque cada ujú, uno pues es libre de hacerlo como quiera y no, yo no soy un juez, así que ujú, da claro que igual. sí. Oye, ¿y tú qué piensas de otras formas de abordar la mediunidad? Por ejemplo, eh, como la visión espírita o Umbanda, que también la mediunidad es parte integral de ellos, digamos. Hmm. Pues por suerte en mi vida nunca aseguro nada al 100% y nunca Ujú, me cierro a nada. Entonces, a mí la mediunidad que me ha hecho poder entrar a este mundo es la mediunidad evidencial y laica. Entonces, para mí es muy importante que esto sea así. Pero no puedo criticar a otras formas de conectar con los fallecidos porque es que cada uno tiene la suya y entiendo que si Alan Kardec recibía esta información y tal, no era por azar, ¿no? Entonces no conozco demasiado del pasado espiritual, del pasado de los mediums. La verdad que intento no tener demasiada información de esta para no condicionarme y buscar siempre pues esta forma mía de hacerme de unidad, como la siento y como me van guiando, ¿no? También. ujú. Entonces, la verdad es que no sé cuáles son otras formas de comunicarse con los fallecidos. Ujú. Sí, yo encuentro interesante, mira, es bueno, está claro que uno tiene su forma y uno, lo principal aquí es como el autoconocimiento, entender cómo uno funciona y fluir desde ahí. Pero a mí me resulta interesante también entender cómo funcionan otros, más allá de que yo pueda compartir o no su visión, porque existen y son formas distintas y he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Es distinto, pero no por eso deja de ser válido, digamos. De hecho, Claro. en Brasil hay una cantidad de mediums extraordinaria, o sea, olvídate. Cada centro espírita tiene 12 mediums, 15 mediums, y son cientos, son miles, sí, miles, 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 increíble. Iker, ¿para ti un medium nace o se hace? Para mí, actualmente, con la información que yo tengo, se puede hacer. Lo que pasa que es como un violinista, por ejemplo, que nace de forma innata, sabiendo tocar con 5 o 6 años, puede tocar una sonata como si llevase toda su vida tocando el violín, porque necesita un poco de clase y otro poco de otra gran parte innata, ¿no? Entonces, hay mediums que estudian muchísimo, que han hecho todos los cursos y se mantienen en un 5 o en un 6 y otros que sin estudiar apenas y de forma más innata quizás llegan fácil a un 10, ¿no? Si fuera una escala del 1 al 10. Entonces esto entiendo porque hay una parte que sí que la traemos, pero es algo que no tengo al 100% desarrollado, no tengo una teoría como armada, entonces ahora mismo es lo que pienso a día de hoy. Yo también antes pensaba como tú, fíjate. De hecho, yo desarrollé formaciones de mediunidad eh, por muchos años, hice formaciones, pero con el tiempo me dio la impresión que finalmente uno nace medium por una serie de factores, ¿no? Y porque los mediums que he conocido que son realmente potentes siempre han tenido como la experiencia de infancia. Hasta el momento no me he topado con alguien que cero, cero, cero y de repente como de la nada se transformó en un medium. Hasta el momento no me ha tocado eso. Y estuve viendo una entrevista a John Edward, que es un medium bien famoso. Él también opinaba igual y finalmente como que cambió su impresión. Pero bueno, es un tema Uh -huh. discutible, digamos. Claro.
A mí me gusta eso, me gusta que llegue, ¿no? Me gusta investigarlo y probarlo. Si no lo veo, no lo creo. Entonces necesito hacer la prueba. Ahora que el mes que viene sale mi formación Mira, con 30 personas, será cuando, sí, cuando descubra si de verdad la gente nace buenísimo o me se hace. parece. Oye, ¿y hay algún mensaje recurrente de los espíritus cuando tú conectas en una sesión? ¿Hay algo que tiendan a decir que sea como algo recurrente? Sí, es muy importante en mi experiencia para los fallecidos decir, he Ah, llegado mira. bien, Ujú, estoy bien. ujú. También estoy acompañado, me muestran casi siempre, estoy con la abuela, no sé quién, estoy con el papá. Entonces, esto es algo muy, muy habitual, la verdad. A mí, como me encantan las mascotas, pues también suelen Mm, aparecer, ¿no? Estoy con este perro, tal. Sí, sobre todo es esto. Muchos fallecidos también quieren expresar dónde están o cómo es su vida ujú. ahora, ¿no? Cómo, dónde están anclados, dónde pasan su tiempo y sobre todo si están acompañando, si están viendo el día a día, si están ayudando, si están haciendo de guías. También lo que sí suele pasar en las sesiones es, bueno, esto no tiene nada que ver, pero te quiero decir, también lo que sí que me suele pasar en las sesiones es que el fallecido dice exactamente lo que el consultante necesita escuchar. Por ejemplo, si está sufriendo una depresión y necesita animarse, necesita algo para salir de ahí, lo va a hacer. Si está haciendo una oposición en la que no confía nada en sí mismo y necesita esto, es como si fuese todo preparado, ¿no? Este show está preparado para que el consultante salga adelante con esa situación que tiene. O sea, como un porqué de todo, Claro. ¿sabes? Como si habría un porqué de todo. Ya no te No, interrumpo es el más. sentido, yo creo que el sentido de las sesiones finalmente y el sentido de los mensajes es eso, es como dar las pruebas, seguimos vivos y finalmente los mensajes son para sanar a los que están acá porque no sé qué piensas tú, pero yo tengo la impresión que la gente que ha trascendido acá no son las que están más conflictuados con la partida, es más bien los de acá más que los de allá, así los veo yo, digamos. Tú cuando tú ves los animales, ¿los ves que llegan con el dueño o de repente se te aparece como un perro o un gato y es como, ¿y este quién es? ¿Cómo apareció? Eso uno. Y después lo otro que te iba a preguntar es cómo tú crees que es el más allá, cómo es el más allá para ti, por tu experiencia. Pues la parte de los animales me sucede como con los niños, que casi siempre vienen acompañados de otra persona, de un adulto, de alguien que se hace responsable y con quien acompañan, ¿no? O pasan este tiempo, ¿no? Entonces, sí, la mayoría de veces los perros aparecen acompañados Ujú. de otra persona, de un ser querido. Para mí esto es algo que la gente le da mucha importancia, ¿no? ¿Y cómo te dicen que es eso? ¿Cómo te lo muestran? Pero no sé por qué yo no le doy mucha importancia a esto, no es algo que me llame mucho la atención. La sensación de cómo es el más allá es que es un amor enorme, es un sitio sobre todo en el que no tenemos daño físico, no estamos con nuestro cuerpo a rastras sufriendo enfermedades, tal. Eh, y la mayoría de cosas negativas, emociones negativas que tenemos en el cuerpo, desaparecen. Sí que es verdad que no me parece todo como un mundo de corazoncitos y todo ideal, sino que hay veces que también les siento que se sienten culpables, que se sienten avergonzados por algo que han hecho, que necesitan pedir perdón. Entonces, y sobre todo que están preocupados, ¿no? Por alguien de los vivos que lo está pasando mal, que le están viendo que no avanza, que está en un pozo. Entonces, ¿cómo es el más allá? Para mí, lo que casi siempre me suelen representar son su pueblo de la Ah, infancia, el sitio donde más feliz era, la casa en la que vive su mujer y le acompaña. Esto suele ser el más allá para mis fallecidos. excelente. Y los niños, los Bueno, niños, por ejemplo, que has sí. recibido, niños fallecidos, ¿no? Desde el más allá, ¿siguen siendo niños en tu experiencia o pasa que de repente partieron niños y ahora son adultos? ¿Cómo es eso? En mi caso, la mayoría de niños vienen con su misma edad,
sí que es verdad que cuando hay bebés que fallecieron, muchas veces se representan con 4 o 5 años más, es como que han ido avanzando un poquito más, pero no se representan con 40 años, por ejemplo. Si han nacido de bebés, me suelen representar así de bebés, y pasa como con los animales, ¿no? Casi siempre hay alguien adulto responsable que lo trae en brazos, por ejemplo, es como un código que tengo con ellos, en caso de abortos y bebés muy pequeñitos. Pero, ¿qué pasa cuando un niño partió con 7 años, pero han transcurrido 40 años? Debería tener 47 acá. ¿Cómo lo vives eso? ¿O no has tenido experiencias de ese tipo? Pues yo tengo una persona muy cercana que murió con Ujú, 5 años, y casi siempre que lo han visto otros mediums que la han visto igual, de niña, muy pequeñita, 4 o ujú, 5 años. Entonces, al principio sí que es verdad que pensaba que seguían creciendo, pero no es una teoría que tenga muy desarrollada y que tenga mucho peso en mis sesiones. Entonces, por el momento, pienso que se quedan rondando las edades que tenían cuando fallecieron, porque al final lo que a ti te muestran es una representación. ujú, Hay mujeres que mueren con 100 ujú, años, como es el caso de mi abuela, que son muy presumidas y se van a quitar 30 o 40 años de encima en su aspecto ujú. físico, porque en verdad lo que te están enseñando es una representación gráfica, no es cómo están ellos Tal ahora. cual. Eso es lo que yo pienso también, porque se van a presentar para que los reconozcan como eran. ¿Entiendes? Entonces, si Claro, tú percibes a un niño o a alguien que partió niño hace 40 años y tiene 47 y tú dices, mira, siento un hombre que tiene como 47 años, no lo van a asociar con el niño que partió con 7 años. Entonces se van a presentar como eran claro. cuando niños, pero después tú puedes sentir que ya son adultos o que están en otra y viceversa. Se presenta a alguien como un abuelo de 90 años, 100 años, pero no es que él tenga 100 años o viva como una persona de 100 años al otro lado, ¿no? Es como una representación, como tú bien Claro. dices. Sí, lo que sí que suelen mostrar es el Sí, sí. carácter, ¿no? Si han sido personas que han fallecido con 100 años, pero eran muy joviales, pues va a ser igual. Si la abuela fumaba y le encantaba ir al bingo, pues va a traer esta misma energía. Y con los animales, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Que ellos no se representan con esta conciencia igual más reducida, sino que es, para mí, es igual que conectar con una persona Ujú. fallecida. Es el mismo nivel de conciencia. Los animales. Ah, mira, Mm. lo ves como con un nivel de conciencia desarrollado como de un ser humano. Como, sí, como una energía en la que, como una energía que te puede dar Ya, información. perfecto. Fíjate que yo a veces pienso, o siento, últimamente digo más siento que pienso porque es difícil, no tengo cómo probarlo, pero yo siento que el otro lado Mm. son, quizás no van a seguir siendo como eran acá, ¿entiendes? Pero sí se van a manifestar como eran, para que los reconozcan, pero la conciencia se expande, es otra forma de entenderlo. Si vienen acá es para ayudar a los que están acá y para cerrar quizás algún ciclo, así lo entiendo yo. Iker, para ti, Claro. ¿todas las personas están en el mismo nivel, en el mismo plano, en el mismo lugar, o tú crees que hay como distintos niveles al otro lado, según tu experiencia? Mm. Pues la verdad es que la verdad es que a mí no me han mostrado nunca que haya distintos niveles, el plano 7, el plano 8, simplemente que hay un allá y aquí. Siento que aquí gastan mucha energía cuando vienen a darnos esta información, y esta energía es limitada y deben como volver a su lugar para volver a recargarla, más o menos como nosotros con el sueño, ¿no? Con el dormir. Lo que siento es que hay un allá y un aquí. Ah, ok. Pero aunque no hayan como niveles 7, 5, ¿tú entiendes que de repente están como en estados distintos, en contextos distintos, o más bien dicho, en estados distintos o no? En estados Por emocionales, ejemplo, como por mucho, ¿no? Pues ejemplo, alguien que está muy preocupado. O el otro día tuve una señora mayor que ella decía, yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer, yo ya estoy contenta con mi vida y ya me quería ir. Entonces se nota mucho, ¿no? Cuando hay un fallecido que le queda algo pendiente, que está queriendo decir algo, queriendo ayudar a alguien, y otro que dice, ahora que sigan su vida, yo ya he hecho todo. ¿Tú ves a los fallecidos con los ¿cómo? ojos? ¿Ves a los fallecidos con He los ojos? visto, no siempre, pero sí, he visto con los ojos y en la cabeza. Sí, de las dos. Y como personas, se representan como personas con ¿Humana? figura humana. Antropomórfica, sí. Sí. Mm. Eh,
Porque esto pienso que si ellos necesitan esta energía, debe ser súper costoso el mostrar esta representación gráfica, ¿no? Porque en verdad no los estás viendo, sino que es su representación que te están Claro, no enviando. es que estén en el espacio físico, pero fíjate que es súper interesante porque tú los ves, como yo te puedo ver a ti, pero evidentemente tú te das cuenta inmediatamente que no es físico. ¿Y sabes por qué lo ves? Yo me cuestionaba, ¿y por qué yo veo a esta persona que claramente es como alguien físico, pero por qué yo entendí inmediatamente que no era físico, no era material? ¿Y sabes por qué? Es porque no tienen luces y sombras, ¿entiendes? Si a mí me llega Mm, una luz acá y tengo sombra aquí, pero ellos no, puede haber una fuente de luz gigante y no le afecta la luz y sombra, pero tú lo ves como te puedo ver a ti, mm, ¿entiendes? Hay algo ahí, como parece como un montaje, claro, un holograma, algo, un plano sobre otro. claro, por eso. Sí, fíjate, yo he llegado a pensar que esto son representaciones que hacen a través de nuestra cabeza, a través de Ujú. nuestra mente, que en verdad no hay alguien a tu lado vivo que puede verlo también, porque es una representación, es como cuando escucho su voz en una sesión. Así es. Tengo esa sensación. Aunque yo les he pedido 1.000 millones de veces verlos con los ojos, ¿No, pero no, no se te ha ve que no es pasado para mí. todavía? Ya te va a pasar. No. O sea, pasa, Y fíjate que con el tercer ojo es es como que tan sabes que claro. pasa cuando, no es que pasa siempre, pasa en ciertos periodos y depende de cómo tú estés, como lo que estés viviendo. ¿Tú crees que un medium puede ser solo medium o puede ser algo más que medium? Me refiero a, ¿un medium se debería como limitar a eso o tiene un potencial para desarrollar, por ejemplo, otras habilidades psíquicas que van más allá de la mediunidad? Pues creo que ser medium no te debería limitar a hacer una cosa en concreto, sino que es algo incluso que puede ser temporal. Puede ser que estés 20 años de tu vida dedicándote a esto, volcado en la mediunidad, y luego ya no quieras ser panadero, y para Ujú. mí eso está bien. Y de hecho yo que ahora estoy pues media jornada en esto y media jornada en otra cosa totalmente normal y material, pues yo estoy feliz porque no dependo también de la mediunidad para vivir, ¿sabes? Solo es una parte y me parece importante que me parece importante que cuando dependemos solamente de la mediunidad para vivir, puede que necesitemos como decorar, como invertir mucho en publicidad, como en mercantilizarlo demasiado quizás. No sé por qué me llega Ujú. esto, pero ¿Y tú qué lo digo. opinas de ahora que básicamente con las redes sociales y la explosión de mediums que hay, abundan ahora? Antes no, esto es algo de, te diría, unos 3 años, 4 años que está lleno de mediums. El COVID. Mm. Yo pienso que con el COVID todo lo que es virtual y digital ha habido como una explosión, ¿no? Como un resurgimiento. Pienso que es necesario, pienso que hace falta muchísimos mediums más porque hay demasiados fallecidos necesitando hablar con los vivos y muchos vivos que necesitan hablar con los fallecidos. Entonces, para mí, todos los mediums que quieran llegar, que quieran descubrirse, que quieran formarse, bienvenidos. Tú, si tuvieras que desmitificar la mediunidad, ¿qué abordarías? ¿Cómo la desmitificas? La desmitificaría, ostras, qué pregunta más profunda. Pues yo creo que la desmitificaría sobre todo mostrando cómo se puede hacer mediunidad de una forma totalmente natural. Cuando estás yendo a por el pan y te encuentras con tu vecina y dices, mira, estoy viendo a tu marido, que él me dice que está bien, ¿qué tal? Para mí eso es una forma de desmitificar, el hacerlo algo más cotidiano, más del día a día, que no tiene que ser algo para lo que necesites una vela, necesites concertar una sesión privada, poner incienso, estas cosas. Para mí esto es importante, el quitar toda esta decoración que quizás se ha puesto durante muchos años en la mediunidad. Para mí, la mediunidad será el WhatsApp del siglo XXII. Entonces, es una forma que en el futuro seguramente sea algo común el comunicarnos entre unos y otros. Tú, por lo que entiendo o por lo que dices, tú no tienes como ningún rito previo a una sesión. ¿Te preparas de alguna forma o no? Pues he probado todo. He probado a hacer meditaciones. He probado a estar 15 minutos con privación sensorial para ver lo que recibía. He probado incienso, velas, ¿En bola de serio? Hacer cristal, como, ay, péndulos, ya, como el todo. brujo.
Ya. Sí, sí. A ver qué Ujú. pasa, ¿no? A ver cómo se recibe con esto. He probado todas estas cosas porque, como te comentaba antes, me gusta mucho la investigación, me gusta el probar lo que funciona, lo que no. Entonces, probar he probado todo, pero la verdad es que con lo que me quedo es con la naturalidad de abrir tu ordenador, estar tranquilo. Eso sí, para mí es importante que tu ritmo cardíaco sea lo más tranquilo posible y hablar como si estuviésemos hablando eh, con alguien que nos juntamos por la calle. Claro. Y bueno, yo diría que lo principal es como tratar de calmar un poco el ritmo de la mente nomás. O sea, no puedes estar haciendo una buena Mm, sesión si estás como con tu hijo gritándote al lado o pensando en que tengo que ir al banco. Como, claro, pero como para cualquier otra cosa, ¿no? Para hacer un mueble de carpintería, si estás todo el rato pensando en otra cosa mientras lo haces, pues es posible que te cortes un dedo, ¿no? Pues para esto lo mismo, necesitas, para hacer una buena sesión, necesitas concentración, concentración, exactamente. sí. ¿Y tú qué piensas de la tecnología con este como boom tecnológico, IA y todo lo que está pasando y todo lo que tiene que ver con lo invisible, con lo mediúnico? ¿Tú ves como que hay algún tipo de integración desde el más allá? ¿Pueden usar la tecnología? Totalmente, Sí, totalmente. O verdad, sea, ¿no? es que Es además verdad. ayer pasó una cosa muy... Ayer pasó... Ujú. Te voy a contar un ejemplo muy claro que pasó ayer. Ayer tuve un en vivo sobre duelo con Carolina y estábamos... su hija era el nexo de unión, ¿no? Que apareció en una sesión, ella falleció muy pequeñita y demás. Entonces estábamos haciendo el en vivo en Instagram y arriba todo el rato aparecían 1101 seguidores y alrededor de eso, o sea, bajaba y subía, 11 Ujú. todo el rato, ¿no? Bajaba a 10 como mucho, subía a 10. Entonces, llega un momento en el que de repente pasa a 40 y luego y al segundo vuelve a subir a 11. Entonces fue como, qué raro. Y luego me di cuenta que los comentarios, apenas había comentarios. Entonces, si hubiese 1000 personas conectadas al envío, habría Claro que sí. muchísimos. Y había un comentario cada minuto, cada tanto. Entonces dije, ostras, ¿sabes qué? Creo que tu hija Sofi se está mostrando a través de los números. Y estaba 10 números por debajo, más o menos. Entonces dije en vivo, está grabado, dije, por favor, Sofi, ¿puedes subir al 11 de nuevo? Y en 5 segundos había subido al 11 y ¡fua! Te explotó la cabeza, pero Brutal. increíble historia. Buenísimo. Es muy fuerte y de hecho esta mañana he descargado el en vivo para intentar mostrarlo a mi gente, ¿no? A mis seguidores, pero resulta que no aparece el numerito de los seguidores en las Mm. grabaciones del en vivo. Entonces fue como qué pena que no pueda mostrarlo, pero supongo que tiene que ser así. Y también te voy a contar otra cosa que me pasó hace un mes más o menos, que fue fuerte con la Ujú. tecnología. Pues estaba en la chica que me Ujú. hace las cejas y estábamos hablando, ¿no? Ella no sabía que yo era medium y hablábamos de esto y me dice, ostras, pues me gustaría saber algo de mi padre. Pero me dice, pero ya hablaremos, que me da mucho miedo y no quiero saber nada de momento. Entonces, media hora después volví a su tienda para pagarle y cuando estaba en la puerta estaba enviando un audio de estos que lo convierte a texto y a otra persona. Y le dije, esta noche, o algo así como con el frontón, ¿no? Quería hablar del frontón. Y por algún motivo, en vez de frontón, escribió Antonio. Mm. Y yo, ostras, qué raro, Antonio, ¿por qué ha escrito esto? Se me encendió un poco la bombilla y dije, ostras, igual es De el la nombre del chica. padre de la chica. Y cuando abrió la puerta le dije, oye, ¿tu padre no se llamaría Antonio? Se queda así y me dice, ¿sí, por? Y le digo, mira, le enseño la conversación. Se, se quedó blanca, se quedó blanca. Y yo también, Claro. claro. Fue Tú ves alucinante. la probabilidad de que eso Porque, ocurra claro, por azar en miles o miles y miles de nombres es bajísima. claro, me decía mi pareja, que es muy crédulo, me baja mucho a tierra, ¿no? Me decía, pero puede ser, a veces fallan, estas cosas a veces fallan y ponen lo que Ya, les pero da la justo el gana. nombre. Ya, pero que ponga de O su sea, padre, que es como del quien habíamos si estado hay hablando. 10.000 nombres sería el Fue muy 0,1 fuerte. y hay mucho más de 10.000 nombres, 100.000 nombres Claro. quizás. 0,01% de probabilidad de pasar. Entonces,
Sí, entonces viendo esto, pienso que el 2023, el día que a mí me apareció esta medium haciendo en TikTok, haciendo mediunidad, no fue casualidad. A la gente cuando le aparezco por casualidad haciendo scroll en TikTok, tampoco es solo casualidad. Entonces abre un mundo de posibilidades brutales. Fíjate que una vez una amiga estaba en una sesión, estaba con una amiga, hacíamos sesiones conjuntas. Y había unos consultantes, 2 personas habían invitado a su padre, se habían sentado ahí y estas 2 mujeres no le habían dicho al padre a qué iba. Entonces él no sabía. Mi amiga empezó a explicar en qué consistía la sesión, esto es presencial, y había dejado su iPhone ahí cargando al lado. Y de repente ella le explicó y el hombre dijo así como, es decir que tú me vas a decir a mí que tú conectas con los muertos. Así como un poco serio le dijo. Y sabes que se activó Siri del iPhone y dijo, muy buena pregunta, Claudia. Y nosotros así como, ¿qué? La Siri, el asistente del iPhone. Y estaba ahí cargando, desconectado. ¿Te fijas? Claro, y además no es fácil que se active porque tienes que decir, oye, Siri. Y aparte, muy buena pregunta, Claudia. Y fue en el momento. Es como, todos así como... Cosas pasan. Brutal. También me pasó con una amiga, íbamos en su coche y estábamos hablando de algo y tiene un coche moderno y el coche también habla, ¿no? Da instrucciones. Y de repente dijo algo que tenía que ver con la conversación, pero que claramente no le preguntamos al coche, digamos. Y nos pasó. Como eso, sí, pasan cosas increíbles con la tecnología. Sí. Sí, ahora me estoy acordando, esto fue hace unos 3 meses, estaba en el coche saliendo de casa y de repente en la pantalla de mi coche, en la pantalla de la radio, se marca el teléfono del 112, que lo tengo ahí como a mano, y digo, qué raro, ¿por qué se ha marcado el 112? Y lo apagué. Y entonces me llegó como, ten cuidado, ¿no? Como accidente. Y 2 minutos más tarde había un accidente de un camión volcado brutal delante mía. Entonces, ¿cuántas cosas pueden hacer? Fíjate que una vez... Y tengo más. La verdad es que de tecnología me pasó muchas estaba cosas. yo dando un taller de percepción extrasensorial presencial antes de la pandemia y hicimos un ejercicio que era con imágenes y distribuíamos las imágenes sin saber quién era de quién. Entonces veía una persona, tenía que describirla y tenía que decir de quién creía que era, con quién estaba conectada esa persona de la imagen. Y lo que pasó fue que una chica llevó la imagen de, no me acuerdo si era su madre o su abuela, y me la entregó a mí, yo se la entregué a otra persona, esa persona hizo la lectura y eso, y de repente vemos que la chica como que se emocionó y se puso a llorar, y lo que había ocurrido es que le había llegado un mensaje de WhatsApp, si mal no recuerdo, sí, WhatsApp, el WhatsApp de la madre, que estaba fallecida, la de la foto, y como con un mensaje y no hay cómo, y nos mostró eso, y era como, ¿qué es esto? ¿No? Increíble. A veces y llamadas también. Una vez me contó una chica que la noche después de fallecer su padre se despertó por la mañana y tenía 3 o 4 llamadas perdidas de él después de fallecer, del teléfono. Increíble. Iker, ¿qué le dirías a una persona en que se debería fijar para no caer en manos de un charlatán, un medium charlatán? Para mí, lo más importante para contratar a un medium es que puedas ver su trabajo, que haya alguna forma de que él pueda demostrar. Al igual que si quiero contratar a un carpintero, me gustaría ver fotos en su página web de los trabajos que ha hecho. Para mí esto es importante. También podría ver opiniones tipo Google Maps o cosas así. Y algo muy importante que es tu instinto, que eso es lo que más nos va a guiar hacia quién te enfocan. Si no me equivoco, tú no subes tu trabajo a redes. Yo no. Al comienzo subí un par, pero después no lo subí más porque tengo mis aprehensiones con eso. ¿Entiendes? Yo ¿Cómo? al comienzo subí, hay un par mío arriba, pero después no subí más porque tengo mis aprehensiones con eso. Tengo mis aprehensiones personales. Ah, vale. Y fíjate que también yo creo que es súper importante el boca a boca.
O sea, si alguien te recomienda un medium porque tuvo experiencia con esa persona y es alguien de confianza, bueno, quizás eso es lo más, yo creo que es lo mejor, digamos, lo más recomendable. Sí, Si hay un boca a boca, sí, pero el boca a boca también puede engañar, porque tu experiencia puede haber sido maravillosa y la de la otra persona no. pero cuando es alguien de confianza y que conoces es más seguro. Y bueno, puedes cerciorarte una recomendación y vas a ver si es que tiene algo en redes y más o menos entender cuál es el perfil de la persona y si te resuena o no. Pero Claro. para mí el boca a Yo, boca es clave. yo también estoy, sí, yo también estoy muy dividido, ¿no? En este dilema entre mostrar Mm. esto o no mostrarlo, porque entiendo que son cosas muy íntimas y que muchas veces tendemos al Mm. morbo para que tener Mm. más seguidores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo lo necesité porque yo, mi objetivo cuando me puse en redes era poder Mm. trabajar de esto, ¿no? Era poder seguir siendo medium y poder crecer. Entonces, sí que es verdad que subía sesiones sobre todo para esto. Una vez que ya tengo lista de espera y me agobio porque no puedo llegar a todos, pues sí que no tiene mucho más sentido seguir subiendo vídeos. Pero por otro lado, si subes tu trabajo, también amplías el campo para que haya más gente que se acerque a esto y vea que es Mm. desde el amor, vea que es mucho más natural. Entonces es un poco una balanza que no es tan fácil, ¿no? Equilibrar Mm. hacia un lado o Yo hacia pienso otro. que la gente cuando tiene que llegar a ti va a llegar de cualquier forma. Hay cosas que nosotros no armamos. Creo que del otro lado se arma mucho. Y por otra parte creo que el exponer a la gente en situaciones como emocionalmente intensas y en situaciones muy íntimas, tengo el conflicto que encuentro que se banaliza mucho, por eso no, a mí me da como un poco de pudor, ¿no? Yo tiendo a no verlas, las que hay por ahí, y por lo mismo no subo las mías, digamos. Claro, yo intento no subir cosas muy íntimas de la sesión. Sí que es verdad que igual al principio me dejo llevar por este ego que me tiende al drama, ¿no? Pero intento que no sean espacios íntimos. Por ejemplo, este caso que te he comentado antes del suicidio de este chico, que fue muy impactante y la consultante lloró de una forma en la que yo no tenía ni idea de dónde meterme porque no estaba preparado para esa situación. Pues eso, obviamente que esa sesión se queda para el recuerdo para ella y nada más. Pero creo que es también necesario enseñar a la gente qué es la mediunidad. Esto pensando en alguien que puede estar acompañando a alguien que va a partir, alguien que está ya terminal y eso. Desde tu experiencia, ¿qué le podrías recomendar a alguien que está en esa situación? ¿Cómo acompañar, cómo vivir ese proceso? Bueno, no soy experto en duelo, ni tengo demasiada gente fallecida cercana, pero para mí lo más importante sería acompañar sin Mm. juzgar, acompañar sin esperar que sea de otra manera. Por ejemplo, si es el momento de que tiene que fallecer y esa persona necesita descansar porque lleva mucho tiempo sufriendo, hay que tratar de no dejarnos llevar por nuestro ego personal, de decir, no, es que no quiero que te vayas, me va a doler demasiado. Hay que aceptar que se va y permitir. Es muy importante permitir que la persona pueda dejar su cuerpo, porque esto pues crea una situación muy conflictiva para ese momento de trascender, ¿no? Me estoy acordando de una despedida a la que ayudé hace unos 4 o 5 meses, que sobre todo lo que hice es pues hablar con él abiertamente, decirle que estuviese tranquilo, que ahí está esperándole su gente, aunque yo creo que nos preparan, horas antes de la muerte, creo que nos preparan y nos muestran quién va a estar ahí. Entonces lo que hice fue esto, decirle tranquilo, está aquí tu madre, están tus abuelos, déjate guiar, va a ser mucho más positivo todo lo que hay ahí. Sí, es importante que la gente entienda que uno puede conectar telepáticamente con ellos también y en esos procesos. Claro. Y también yo aportaría que en esa instancia, si alguien está viviendo esa experiencia, que aproveche de sincerarse, de decir cuánto lo quiere, de perdonar, de perdonarse, de expresar, porque después, si eso no se hace, se cierra después, eh, puede generar un conflicto de duelo, después van a tener que venir del otro lado a tratar de cerrar, mejor si puede cerrar antes y sincerarse y decir todo lo que haya que Claro. decir,
desde el amor, obviamente, aprovéchelo, porque es súper valioso en ese momento. Totalmente. Esa sería la tarea emocional que todos deberíamos Así hacer, ¿no? es. Iker, ¿cómo te gustaría que fuera tu muerte? ¿Has pensado alguna vez en eso? Sí, Mira. muchas. Sí, para mí la muerte, vamos, siempre he tenido atracción hacia la muerte y he pensado esto, ¿no? Me gustaría que fuese una muerte en la cama durmiendo, por supuesto. Lo tengo clarísimo. No quiero una muerte en un accidente, no quiero caerme de un monte, no quiero que haya sufrimiento físico, sobre todo. O sea, como estar soñando un sueño increíble y te quedaste ahí, en el sueño. Sí. Un paro cardíaco y ya está, sí. ¿Y tú cómo te ves en 5 años más? ¿Cómo me veo en 5 años? Sinceramente, no me veo. Me veo con lo que me llegue. No sé si seré medium, no sé si seré panadero, no sé si voy a viajar por alrededor del mundo mientras me gano la vida. No tengo ni idea, pero es que tampoco me preocupa mucho el futuro, la verdad. Dejo que llegue lo que tenga que llegar. Perfecto, muy abierto y viviendo muy el presente, disfrutando lo que hay en este momento. Sí. Me parece muy bien. Sí. Porque me ha pasado, las cosas en la vida te pasan, te cambian y te dicen, mira, es que lo que tú creías que iba a pasar, olvídate, majo. Tal cual, así es. Ese es el juego de la vida, ¿no? Después de tantas sesiones, de ver tantos tipos de muerte, pues es que no. Pensar en el futuro me parece gastar energía en balde. Sí. Bueno, con la mediunidad uno entiende la fragilidad de la vida y lo importante que es como vivir el momento día a día y decirle a la gente que uno quiere, Total. que la quiere, darse el tiempo de compartir, porque tú no sabes si de repente no he visto a mi hijo o a mi madre y tú dices, no, mañana, y quizás no hay un mañana. Entonces, como aprovechen los momentos, disfruten, digan que si quieren, compártenlo, sincérense con la gente, no queden en deuda. Eso es súper importante. Eso es. Y vivir desde el amor. Y mira, también algo que tengo muy claro desde que soy medium es que tenemos que disfrutar de nuestro cuerpo. Comiendo, teniendo sexo, dándote un viaje, lo que sea. Pero hay que disfrutarlo porque para eso lo tenemos. Luego no lo vamos a tener. No tenemos papilas gustativas. ¿Y qué hay de esa comida que te gustaba tanto? Es verdad, fíjate que en sesiones me ha pasado que dicen así como, extraño tal comida. Sí, pasa eso. Oye, Iker, para ir cerrando, ¿cómo la gente que quisiera contactarte te puede contactar? Pues ahora acabo de crear mi propia página web, que estoy súper orgulloso de esto. Mi web es ikerchailmedium.com. Ahí hay toda la información para formación, para sesiones. También tengo que decir que la lista de espera es un poco amplia, entonces que por favor la gente no se frustre mucho. He puesto ahora un enlace para el que se quiera apuntar a la lista de espera para que yo le vaya llamando conforme abro sesiones, y para la formación lo mismo, está completa la formación que va a empezar ahora, pero si hay una próxima formación pueden apuntarse también en el enlace. Buenísimo. De mi web. Querido Iker, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Fuera de la Matrix y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por invitarme a tu casa. Me he sentido muy cómodo y sobre todo me ha gustado porque ha sido una entrevista profunda, una entrevista centrada en la mediunidad, y se nota, ¿no? Cuando dominas de un tema y hablas sobre él y puedes hacer preguntas desde dentro, pues se agradece mucho. Espero te haya gustado este video. De ser así, comparte este video, darnos like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y así vamos creando una comunidad entretenida que hablemos de todos los temas relacionados con lo invisible. Y antes que te vayas, este es el video que te recomiendo en esta ocasión. Una entrevista muy entretenida, bastante polémica, a quizás uno de los medium más famosos de España, Miquel Lizarralde. Nos vemos en el próximo episodio.